Eh, Les damos la bienvenida a Javier Eldredge Ruiz, director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior. La vez pasada estuvimos también conversando y teníamos también algunos temas coordinados con ustedes. En teoría, la idea, bueno, se suponía que ustedes sacaron un memorándum que sí nos llegó, un memorándum múltiple, donde se hizo énfasis en el tema de acoso sexual y la posibilidad de los distintos operadores de ver cómo apoyar a una víctima que hubiera sufrido acoso en el marco de la Ley 3314. Había la voluntad de hacer el curso de violencia de género, donde se incluyera también en la capacitación de oficiales y suboficiales el tema de acoso sexual. Y tenían un problema para generar el protocolo porque no había tipo penal, pero ahora tenemos tipo penal. Entonces, ya que se ha aprobado el decreto legislativo 1410, entonces ya tendríamos la duda de si se logró hacer el protocolo, implementar el protocolo para el tema de acoso. Eso, ¿no? Y que... Sí, claro, que la CIPOL incorpore el acoso sexual en espacios públicos dentro de todo tipo de violencia sexual bajo la ley 30364. Esos eran los temas que teníamos anotados con ustedes. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, señora congresista. En primer lugar, también el saludo de nuestro ministro, Carlos Morán, y del viceministro de Seguridad Pública y también de Orden Interno en este momento, el señor Esteban Saavedra. Y nuestro agradecimiento desde la Dirección de Seguridad Democrática por esta invitación para ponernos al día en los avances que se han venido dando desde el sector, desde la última reunión que sostuvimos en el mes de octubre. En primer lugar, quería señalar, tomando en cuenta las indicaciones que usted nos ha referido, ¿no?, a los temas clave. El tema de la infracción en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú a negarse a recibir las denuncias por acoso sexual han sido incluidas dentro de lo que es el régimen disciplinario de la policía, considerándose como una infracción grave contra el servicio policial el negarse a recibir una denuncia de competencia policial o no registrarla en el sistema de denuncias respectivo. Esta es la infracción G39. Esta infracción se encuentra sancionada con 4 a 10 días de sanción de rigor. Esto implica el registro de denuncias por acoso sexual en espacios públicos que sean de competencia policial, con lo cual se ha cumplido con la obligación señalada con la ley. Y a este respecto también nos encontramos en el proceso de actualización de nuestra guía de actuación policial, ¿no? Aquí se va a señalar que también la policía tiene la obligación de detectar situaciones de violencia que de alguna manera podrían también estar configurando situaciones de acoso o acoso sexual, ¿no? Por otro lado, también con respecto a las capacitaciones y la formación a la Policía Nacional del Perú en este tema, forma parte ya de nuestro actuar. Y respecto a la formación, en el 2018 se comenzó a utilizar el módulo para docentes del curso Enfoque de Género en la Actuación Policial, Violencia contra la Mujer y Justicia de Enfoque de Género, que se dicta en las escuelas de formación de la Policía Nacional. Y esto cuenta con 4 unidades didácticas, 2 de las cuales, los módulos 2 y 3, abordan el acoso sexual en espacios públicos como una forma de violencia de género y ejemplifican las formas en las que se puede presentar, y se explican también las formas en que debe proceder la actuación policial, ¿no? Este módulo es producto del trabajo que se ha desarrollado en conjunto entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Policía Nacional del Perú, y se contó con el apoyo del UNFPA, el Fondo de las Naciones Unidas de Población, y Flora Tristán, ¿no?, la ONG Flora Tristán. Y con respecto a la capacitación, también se tiene una unidad didáctica que se llama, el nombre que tiene, Prevención Policial frente a Grupos Vulnerables, y que se dicta en los cursos de capacitación y especialización que realiza la Escuela de Formación Continua de la Policía Nacional del Perú, que incluye el acoso sexual. Ahora, en cuanto a las acciones para prevenir el acoso sexual en espacios públicos dentro de las campañas que ejecuta la Dirección de Comunicación e Imagen de la Policía Nacional, hemos tenido que en el 2018 se han realizado campañas, 4 campañas virtuales sensibilizando a usuarios de las redes sociales
acerca del acoso como ilícito penal, de conformidad con el decreto legislativo 1410, ¿no? Como también difundiendo los alcances de la Central Única de Denuncias, la 1818, para los casos en los que la Policía Nacional del Perú no reciba o registre las denuncias por acoso, ¿no? Se puede recurrir a esta línea y, por supuesto, a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También en el año 2018, con la División de Seguridad Ferroviaria de la Policía Nacional, se realizaron 59 campañas de sensibilización, difusión de volantes, trípticos contra el acoso sexual, dirigidos a los usuarios de la línea 1 del metro de Lima, en sus 26 estaciones, y se participó junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los representantes de la línea 1 del metro de Lima, ¿no?, en la realización de actividades escénicas y parodias referentes al acoso sexual en espacios públicos, para sensibilizar a todas las mujeres y usuarios que usan este medio de transporte, ¿no? Y gracias a esto también durante ese mismo año la referida división logró intervenir a 36 personas presuntas autoras de acoso sexual en espacios públicos dentro de las instalaciones de la línea 1 del metro de Lima, las mismas que fueron puestas a disposición de las comisarías y de PINCRIS, ¿no?, competentes. Finalmente, desde la tipificación de los delitos de acoso y acoso sexual por el decreto legislativo 1410, la policía ya incorporó dentro del CIPOL, que es el sistema de registro de denuncias policiales, las casillas correspondientes para registrar las denuncias por dichos tipos penales. Es así que entre el 2018 y 2019 el CIPOL ha registrado 2.701 denuncias por acoso. Exacto, 2.701 denuncias por acoso, de las cuales 1.716 se dan en el 2018 y 985 en el 2019. 1.329 están referidas al acoso sexual y corresponden 915 al 2018 y 414 en el 2019. Finalmente, ¿no?, también con respecto a la necesidad de contar con un protocolo, tal como usted nos estaba consultando, consideramos que hemos hecho el análisis respectivo y la facultad sancionadora que tenía la Policía Nacional a través de un código de contravenciones sufrió varias modificaciones, ¿no? Entonces hay un tecnicismo jurídico allí en donde se le retira a la policía esa facultad y luego se le restituye y finalmente queda el tema, ¿no?, pendiente, porque es una facultad de sanción administrativa, multas, faltas. Entonces, lo que queremos es que no se relativice la lucha contra la violencia, especialmente hacia las mujeres. Y por eso se viene gestionando una consulta legal a la Dirección de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y según esto, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en este tema, ¿no? Es importante recalcar que ya el memorándum múltiple que usted señaló, el 43/2018 de la Dirección General de la Policía Nacional, ya ha emitido los lineamientos para seguir por todas las comisarías del país, ¿no? Y tienen la obligación, la policía, de recibir estas denuncias considerándolo como una forma de violencia contra la mujer y basada en género, ¿no? Y por tanto se dispone la tramitación en el marco de la Ley 30364, la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y así, cumpliendo con la guía de procedimientos para la intervención de la policía, en el marco de la Ley 30364 y su reglamento, registrándose las denuncias, como ya referí, en el CIPOL, en el Sistema de Denuncias Policiales. Y allí también hemos difundido mediante trípticos todo lo necesario para informar a las comisarías del procedimiento que deben realizar en las situaciones de acoso y acoso sexual. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que nos alegra saber además del avance en la policía. La primera reunión teníamos dudas, pero ya va avanzando, ¿se acuerdan ahí?
Les pediríamos que estos elementos que se han avanzado, de repente si nos los pudieran alcanzar por escrito y si hay parte de la propaganda, igual que lo que hemos pedido en el Ministerio de Transporte, para poder ayudar también en la difusión de los temas que ya se han ido avanzando, ¿no? De manera tal que las usuarias, la mayoría de veces mujeres, podamos tener certeza de qué hacer, a dónde acudir, cómo actuar en el momento en el que pudiera ocurrir una situación como esta, ¿no? Y saber que ya hay además estas directivas en la policía también ayuda mucho a sentir que sí se va a poder hacer o presentar la denuncia y no que va a simplemente ocurrir, como muchas veces ocurre, que te dicen, bueno, eso es una tontería, señora, ya pase, váyase a su casa, ¿no? Entonces, ver de qué manera podemos lograr que esto se articule. Con Mariela estábamos viendo esto que estamos trabajando de hacer seguimiento y viendo cómo van los temas. Probablemente tendremos una siguiente mesa para ver sobre los compromisos que hay, qué cosas se han ido avanzando, pero estábamos viendo la posibilidad de articular o sumarnos a alguna campaña vinculada al tema de acoso en espacios públicos y en el acoso callejero. Entonces, acabo de ver, en abril van a tener ustedes en el Ministerio una campaña, Madeleine. Tenemos el foro de seguridad y presencia de mujeres. Sí, yo no voy a estar en Perú. Con todos los sectores, con academia, ¿no? Con sociedad civil. Y en abril lo que ocurre es que el Ministerio de la Mujer desarrolla capacitaciones y va a haber todo un programa, ¿no?, en contra de la violencia contra la mujer. Y nos invitaron a participar. Y les dijimos que sí, nosotros estábamos prestos a participar, había toda la predisposición. Y es dirigido por el Ministerio de la Mujer, en realidad. Vamos a participar de esta campaña. En abril. Sí, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. ¿La señora Tolentino? Sí, con la señora Nancy Tolentino. Ya, perfecto. Entonces, de repente podríamos coordinar, porque si se va a hacer algo vinculado a ese tema en particular, de repente podríamos tratar de sumar a otros sectores más y ver de qué manera podemos incluso sumar a sociedad civil y ver en algún momento en el que ustedes en abril vayan a hacer el tema, levantar el asunto un poco más y ver si es que podemos lograr algunos, incluso medios que, como han dicho, además tienen que también tener una sensibilización diferente, porque es de donde llega inmediatamente la información a la gente y de alguna manera tienen un rol súper importante en cómo nosotros formamos nuestros esquemas de observar y analizar lo que está pasando, puedan de repente sumarse. Eso es una cosa que podríamos ayudar a levantar. Entonces, sí, Madeleine. Congresista y de pasada el señor Javier Ruiz. Lo que ocurre es que, como bien creo que anteriormente expliqué, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene competencia principalmente en el transporte regular de personas a nivel nacional, que es el más conocido como el transporte interprovincial. En el transporte interprovincial también hay incidencia de casos de violencia y acoso contra la mujer, y nosotros tenemos una preocupación aquí, porque ¿cuál es el único medio para comunicar o denunciar en el momento en el que están en el transporte, en los buses de transporte? Pues por la línea 105. Y bueno, hemos detectado que a veces no atienden estos tipos de casos y quisiéramos su apoyo a través de usted, señora congresista, para que por favor a través de la línea 5 puedan, de repente se nos ocurre que intervenir en la estación más cercana al bus de transporte, porque tengamos en cuenta que el conductor no puede detener ni retener de repente al posible agresor, pero sí la policía en caso interviene el bus de transporte interprovincial. Entonces requerimos su apoyo en ese aspecto, que estén capacitados frente a este tema y cómo accionar, ¿no?, para poder trabajar articuladamente, ¿no? Por favor. Señor Ruiz, no sé si... Bueno, sí, solamente quizás señalar, está la policía de carretera, ¿no? Entonces se puede acudir inmediatamente a ellos y tienen la obligación también de actuar e intervenir. Y en el tema de la línea 105, porque he podido tener algunas reuniones, no es parte de nuestra área, pero sí con la Policía Nacional y encargada de la línea, específicamente la de Callao. ¿Y qué cosa nos informaron? Es que el número, y eso seguramente el Ministerio de la Mujer también con la línea 100 nos lo podrá decir, el número de las llamadas, estas, digamos, ¿cómo se les llama?, falsas llamadas, es altísimo, es casi un 80-90%. Y entonces, y el problema es que no se puede actuar porque no se cuenta con un sistema que es muy caro para poder registrar las llamadas, estas fraudulentas,
para poder aplicar algún tipo de sanción para que la línea no se sature, porque se satura la línea 105, ¿no? Entonces ahí está la 105, pero también está la línea 100 y bueno, la 1818 del Ministerio de Interior, que funciona a las 24 horas para recibir las denuncias en caso que alguien no sea atendido inmediatamente, ¿no? Y se inicia todo un proceso de investigación. Una pregunta, señor Ruiz. Entiendo por lo que nos dice es que la policía de carretera es quien en teoría debería intervenir. ¿Habría alguna posibilidad de que la dirección, no sé si una dirección o una división dentro de la policía de carretera pudiera tener tal vez una reunión con el equipo del Ministerio de Transporte a fin de que, digamos, no es una línea abierta como la 105 que cualquier persona llame y denuncia, pero me refiero a que por lo menos el Ministerio de Transporte pueda decirle a los operadores de transporte interprovincial que existe algún teléfono o alguna coordinación con algún responsable de manera directa a fin de que se pueda agilizar ese tipo de comunicación, porque sí es verdad que, digamos, durante la ruta, ¿qué cosa hace el chofer de la unidad? Eso es medio complicado. Sí. Efectivamente, es posible, ¿no?, que podamos concertar esa reunión con la Policía Nacional para que nosotros podríamos gestionar ese espacio. Ofrecemos nuestra dirección para poder hacer toda la gestión y podernos reunir y concertar qué es lo que debemos de hacer y cómo es que debe intervenir la Policía de Carreteras. Pero también quería señalar que estamos trabajando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para trabajar esta difusión que se hizo a nivel de la línea del Metro 1, que pueda ser a nivel nacional, con todos los espacios y servicios de transporte público, ¿no?, masivo en todo el país. Entonces estamos viendo de que esto quizá para fines del 2019 o principios del 2020 podamos llegar a realizar, pero está dentro de la planificación establecer esa coordinación y la capacitación necesaria para que llegue a todas las unidades del país. Quisiera mencionar, ha dado una cifra muy interesante, señor Javier, que hay un registro de denuncias de 2.701. Nosotros tenemos algunas dificultades en la articulación del Ministerio de Salud y los operadores con el Ministerio del Interior, porque la mayor cantidad de casos denunciados, habiendo este caso ya, debería enlazarse rápidamente en cada territorio con el centro de salud más cercano y el centro de salud mental comunitario más cercano, ya que se sabe de que cada dos personas que están siendo afectadas por esto, al menos una ya tiene un daño emocional, ¿no? Y requiere un cuidado integral, requiere un acompañamiento a él, a ella, a él y a su grupo familiar. Entonces existe una demora hasta eso, o se pierde el caso, que es la gran mayoría de veces. Entonces esa mujer llegó a denunciar, se frustra en el camino, con suerte enlace con el Centro de Emergencia Mujer, pero no llega a recuperarse el daño. Y esa persona, si sufre otra vulneración, se deprime, está en ansiedad y puede llegar a suicidarse. Entonces la situación es poder ver de qué canales, de la misma manera que quisiéramos preguntar al Ministerio de Salud, podemos tender puentes para mejorar la articulación en ese sentido. Con los centros de atención de salud comunitario también. De salud mental comunitario también. ¿Se podría de repente trabajar, no sé, señor Ruiz, pregunto, si pudiéramos tener un mapeo de dónde están los centros de salud comunitario, de repente con ustedes, con las comisarías, para que las comisarías sepan dónde están los centros de salud y de esa manera pueda haber un puente? Si me permite, sería ideal. En realidad en la práctica eso no se ha venido realizando, pero el año pasado, casi a fines, tuvimos un caso muy lamentable de una persona que intentó suicidarse y lamentablemente 3 días después falleció. Esto ocurrió en Chimbote. Entonces hicimos un viaje, una visita a la misma comisaría inmediatamente y buscamos hacer esa articulación. Bueno, primero con el SEM, se pidió el apoyo al SEM, que está más próximo a esta comisaría, que pudiera apoyarnos en el tema de asistencia psicológica a las víctimas de violencia, ¿no? Pero veíamos que ya acababa de inaugurar un servicio de salud mental, un servicio que creíamos que era importantísimo que estuviera vinculado a la labor de las comisarías. Y como dice bien la congresista, sería muy oportuno tener ese mapeo para que las comisarías puedan tener esa información y hacer el enlace inmediato cuando se registren estos casos. Excelente, entonces si lo permiten, desde el Ministerio de Salud tenemos total disposición, tenemos un enlace virtual web
donde está mapeado y la dirección, el teléfono y la persona de contacto por cada uno de los centros de salud mental comunitario. Yo se lo puedo compartir a toda esta mesa de trabajo, a la congresista, y sería bueno, más aún, si nos permite, y disculpe el énfasis, porque tenemos varios casos, no solo en Chimbote, en muchos territorios, que sería más rápido sería menor el impacto emocional si actuáramos más rápido, nos relacionamos mejor. Nosotros ponemos a esa disposición, nosotros no conocemos también ese mapeo territorial con cada comisaría. Ahora venimos trabajando muy de la mano con el Ministerio de la Mujer, tenemos un protocolo de actuación conjunta, Centro de Emergencia Mujer e IPRES, actualmente, que se debe estar aprobando, esperemos, en estas semanas, pero no tenemos todavía con este otro sector que es tan importante en este proceso, ¿no? De repente, Vanessa, si lo que se puede hacer es, si nos mandan esta información, de repente la información que se tiene nos la pueden mandar, lo que nosotros podemos hacer es además socializarla y ver de que se genere un espacio de respuesta. Les mandamos a ustedes formalmente, estos son los centros para que pueda haber una coordinación con comisarías, porque a veces 2 centros están cerca de una sola comisaría o 3 de una comisaría, dependiendo si es San Juan del Lurigancho. O algunos otros lugares más bien al revés, pero eso puede ser algo que podamos ayudar a que fluya como comunicación. Madeleine, ¿tú querías algo más? Sí. Solo quería agregar, el protocolo que ustedes tienen previsto de repente replicar, que han elaborado con la línea 1, tengamos en cuenta de que este tipo de protocolo no se podría replicar a nivel nacional, ya que las formas de transporte son distintas. Es completamente distinto atender una situación de violencia o de acoso en la línea 1, en el metropolitano, o atenderlo en un taxi, en el transporte interprovincial es completamente distinto. Entonces, solo agrego esto para tener en cuenta de que quizás este protocolo no se pueda replicar, y es por ello que nosotros tenemos la intención de elaborar un protocolo para transporte urbano y para transporte interprovincial, como protocolo marco para replicarlo a nivel nacional. Perdón, solamente para aclarar, no es un protocolo, sino fue una campaña de prevención y sensibilización. Campañas. Sí, fue una campaña, no fue un protocolo. Entonces, ¿sí? ya, porque perfecto. Lógicamente comprendemos que no es lo mismo Lima con un sistema de transporte masivo como el metro, como otra realidad en el interior del país. Correcto, ¿no? correcto. Ahora, una cosa, Madeleine, que sería importante ver, yo sé que el transporte urbano a nivel nacional tiene un límite, pero acabamos de aprobar la creación de la ATU en Lima, ¿no es cierto? La Autoridad de Transporte Único Lima y Callao, que en teoría está adscrita al Ministerio de Transporte, o sea que ahí en realidad no debería haber ninguna duda sobre la competencia del Ministerio de Transporte sobre el transporte masivo en Lima y Callao, por lo menos para evitar dudas. Justamente, como les explicaba, en la Política Nacional de Transporte Urbano ya se incorporó. Y en conjunto con la ATU vamos a poder trabajar esto. Incluso se tiene previsto incorporar enfoque de género en la ley de movilidad también. Entonces tenemos cosas ya mapeadas muy, muy importantes que van a permitir atender toda esta problemática, ¿no? Perfecto. Si nos puedes mandar la política, todavía no la han aprobado. Cuando la aprueben, si la pueden mandar sería estupendo. Bueno, entonces quedamos como acuerdo 1 la posibilidad del intercambio de información fundamental entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior para tratar de ubicar los centros de salud comunitaria y los centros de atención de salud mental que pueda tener el Ministerio con las comisarías, para que las comisarías sepan, así como en su protocolo tienen atender bla bla bla, por si acaso, atención, salud, ¿no es cierto?, psicológica, salud mental, acá están los centros para poder por lo menos informar a la víctima. Si la víctima quiere o puede, es una posibilidad. Vamos a ver también de llamar a Nancy Tolentino para la campaña de abril, a ver si podemos sumar a otros sectores más para sumarnos en la campaña, porque sería bueno tratar de hacer algo fuerte y grande sobre el tema, que yo creo que tiene sentido, porque ya va pasando un tiempo y hemos conseguido más herramientas frente a esta norma para ver de qué manera se puede hacer. Estaremos atentos entonces a la información de la propaganda, además que nos manden, de la sensibilización y la cartilla, para poder nosotros también ayudar a difundir
difundir estos materiales, igual que los materiales del Ministerio del Interior, para poder también difundirlos y que la gente los pueda ver. Y estaremos también comunicándonos con el Ministerio de Educación con un poquito de preocupación, porque en la última mesa justo nos dijeron que ya se incorporaría el tema de acoso como uno de los elementos, y entiendo que todavía no está formalmente, ¿no? Entonces ojalá en la próxima ya podamos tener elementos más concretos sobre el tema de acoso directamente en los materiales que tenga el Ministerio. Entonces muchísimas gracias por su participación y estaremos seguramente en unos meses volviéndolos a llamar. Gracias. De esta manera finaliza la mesa de trabajo seguimiento al cumplimiento de obligaciones de la ley 30.314 en la sala Luis Bedoya Leguía de la congresista Marisa Glave Remí, en donde se ha tratado temas interesantes que tienen que ver básicamente con la solicitud, sobre todo de lo que es una mejora en la calidad también en cuanto al trato hacia las mujeres y también en cuanto a las obligaciones que tienen que haber de parte de un padre de familia, entre otros temas. Nosotros vamos a continuar con más de la información en agenda de actividades. Hoy lunes 4 de marzo vamos a hacer una pausa y vamos a retornar luego porque hay la sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. Vamos a volver con esa información.